Olvidé comprar leche. Buenos días, Jane. ¿Qué hay de desayuno hoy? Buenos días, Emily. Pensé en hacer panqueques. ¡Qué rico! Suena genial. ¿Qué necesitamos? Para hacerlos necesitamos harina, huevos, azúcar y leche. Creo que ya tenemos todo en casa. Vamos a ver qué encontramos. Mira, aquí están la harina y el azúcar. ¿Tú ves dónde están los huevos? Sí, están en la nevera. Genial. Ahora, ¿dónde está la leche? Jane, estoy buscando pero no veo la leche. Oh no, olvidé por completo comprar leche. Ay no, eso es importante para los panqueques. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Y si probamos a pedirle un poco a la vecina de al lado, la señora Johnson? Me parece una buena idea. Iré contigo. Parece ser que la lavadora está rota. Emily, tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa? La lavadora está totalmente rota. Oh, no. ¿Pero qué pasó? Estaba lavando y simplemente dejó de funcionar. ¡Qué terrible! ¿Intentaste reiniciarla? Sí, pero no funcionó. Está totalmente muerta. Quizás deberíamos llamar a un técnico. Me parece buena idea. ¿Conoces algún buen servicio técnico? Puedo buscar uno por internet. ¿Tienes tu teléfono? Sí, aquí está. Gracias, Emily. Hola, necesitamos un técnico de lavadoras. Dejó de funcionar. Claro que sí. Puedo pasar esta misma tarde. ¿Cuál es su dirección? Calle Mai 123, Kingston. De acuerdo, lo tengo. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Te han dicho cuándo pueden venir? Sí, estarán aquí esta tarde. No tengo suficiente dinero suelto. Oh no, no tengo suficiente cambio. ¿Cuánto necesitas? Me faltan solo 50 centavos. Déjame ver si tengo algo de cambio. Aquí tienes, 50 centavos. Muchas gracias, Alex. Te lo pago en cuanto pueda. No te preocupes, son solo 50 centavos. Igual, te lo agradezco. ¿Qué te compraste? Solo un refresco. Realmente necesitaba tomar algo frío. Sí, hace un calor tremendo hoy. Exacto. Y el refresco es la mejor opción para refrescarse. Mi camisa favorita está sucia. ¿A que no supiste lo que le pasó a Lisa el otro día en el trabajo? No, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Pues, al parecer, tuvo una gran discusión con su jefe ayer. ¿En serio? ¿De qué se trataba? Escuché que era por la fecha de entrega del proyecto. Dijo que los plazos eran imposibles, pero su jefe insistía en que debía hacerlo. Vaya, eso es bastante fuerte. ¿Cómo acabó todo? Pues Lisa salió furiosa y no ha vuelto al trabajo desde entonces. Todo el mundo habla de ello. Me lo imagino, los dramas de oficina siempre son muy interesantes. Totalmente. Y escucha esto, también oí que John y Rachel están saliendo. No me digas, creía que John seguía con su novia de la universidad. Terminaron el mes pasado. Oh no, Dios mío, un pájaro me acaba de cagar en la camisa. Oh no, vaya, eso es muy mala suerte. ¿Estás bien? Estoy bien, pero mi camisa favorita está sucia. Uf, espero que salga la mancha. Es mi camisa favorita. No te preocupes, usaremos quitamanchas y quedará bien. Me quedé sin pasta de dientes.
Emily, me quedé sin pasta de dientes. Hola a todo el mundo. A ver, seguro que ha pasado alguna vez. Llega el lunes, alguien pregunta, ¿qué tal el finde? Y de repente, ¡puf!, la mente en blanco. Pues bueno, hoy vamos a ver exactamente cómo salir de ese apuro y responder en español de una manera que suene súper natural, súper fluida. Y es que esta es la pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué hiciste el fin de semana? Nos la encontramos en todas partes, en el trabajo, con amigos, tomando un café, en fin. La idea es que al acabar esto no solo se sepa qué decir, sino cómo montar una pequeña historia que de verdad conecte con la otra persona. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está la hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso, como si fuera el propio fin de semana. Viernes noche, el sábado a tope, un domingo más tranquilo y al final, ¡zas!, lo juntamos todo para contar nuestra historia. Vamos a ello. Venga, arrancamos con la pregunta del lunes. A ver, el meollo de todo esto, la clave, es que tenemos que hablar de cosas que ya pasaron. Y claro, eso nos mete de lleno en un tiempo verbal súper importante en español. Pero ojo, nada de rollos de gramática. Lo vamos a ver de una forma muy práctica, con ejemplos del día a día. Ese tiempo verbal es el famoso pretérito. A ver, para que nos entendamos, es la herramienta que usamos para hablar de acciones que empezaron y acabaron en el pasado. Punto. Son como fotos de momentos concretos. Se hizo algo el sábado, pues se usa el pretérito. Vamos a ver cómo funciona con ejemplos súper claros. Y ahora sí, que empiece el finde. Viernes por la noche. Aquí hay dos equipos, ¿no? El equipo de sofá, peli y manta y el equipo de a la calle. Pues vamos a ver qué pasa en cada caso para pillar vocabulario útil para las dos situaciones. Mirad, aquí lo tenemos. Carlos, del equipo tranqui, me quedé en casa. Cociné pasta, miré una película. Son acciones PAM, hechas y terminadas. Y luego está María, más social. Salí con amigas, fuimos a un restaurante, comimos tacos. Lo mismo, acciones que ya pasaron. La clave está en fijarse en cómo acaban esos verbos. Aquí está la magia. ¿Veis? El verbo quedar se convierte en quedé. Cocinar pasa a ser cociné. Salir se transforma en salí. Ese pequeño cambio al final es lo que nos transporta al pasado. Entender este patrón es que es la base de todo. Bueno, pasamos al sábado. El sábado suele ser el día grande del fin de semana, el que da más de sí. Así que para organizarnos lo vamos a partir en 3: mañana, tarde y noche. Así vemos más ejemplos y más verbos en acción. Sábado por la mañana, ¿qué puede pasar? Pues Carlos dice, me levanté a las 9:30, desayuné con calma. Suena bien, ¿eh? María, por su parte, me levanté a las 10, leí un libro. Fijaos, de nuevo esas terminaciones. Levanté, desayuné, leí, acciones puntuales que ya ocurrieron. Llega la tarde, y de nuevo, dos caminos. El plan de Carlos, al aire libre. Fui al parque, caminé 1 hora. Y el de María, más casero y productivo. Limpié mi habitación, lavé la ropa. Y aquí, atención a ese verbo, fui. Es súper importante, es el pasado del verbo ir. Se usa muchísimo. Y para rematar el sábado, la noche. Carlos tuvo un plan familiar. Tuve una cena familiar. Fui a casa de mis padres, jugamos juegos de mesa. Y aquí es interesante, porque jugamos ya es plural, una acción en grupo. María, en cambio, se fue al cine. Fui al cine, vi una comedia, comí palomitas. Es la típica noche de cine, ¿no? Perfecto. Y aquí un pequeño truco para que la historia tenga más chicha, más sustancia. En vez de decir algo genérico como cenamos en familia, se puede añadir un detalle. Por ejemplo, mi madre preparó una sopa deliciosa. El verbo preparó sigue la misma regla de siempre, pero la frase cobra vida, cuenta mucho más. Y con esto aterrizamos en el domingo. El domingo ya es otra cosa, ¿verdad? Es el día de bajar revoluciones, de recargar pilas para la semana que empieza. Y claro, las actividades que hacemos suelen reflejar esa calma. A ver qué hicieron nuestros protagonistas. Carlos fue más de recados y vida social. Fui al mercado, escuché música, llamé a un amigo. María, por otro lado, se dedicó a sus cosas. Hice ejercicio, estudié un poco de francés, vi una serie. Como se ve, son verbos súper comunes y útiles para describir un domingo típico. Vale, genial. Ya tenemos un montón de frases sueltas, como piezas de un puzzle. Fui al cine, cociné pasta, limpié la casa. Pero claro, no queremos soltarlo así como si fuera la lista de la compra. ¿Cómo lo unimos todo para que suene a una historia de verdad? Pues el secreto está en los conectores. Estas palabritas que vemos aquí son como el pegamento de nuestro relato. Son súper sencillas, pero lo cambian todo. Empezamos con primero. Para seguir podemos usar luego o después, y para el broche final, finalmente. Usar esto hace que la conversación suba de nivel al instante, de verdad. Y ya que tenemos la historia montada con sus conectores y todo, falta el toque final, dar una opinión general.
cómo fue el fin de semana en resumen, con decir algo tan simple como fue genial, o fue muy tranquilo, o la verdad es que fue un poco cansado, le damos un toque personal. Hace que la historia sea mucho más real, más auténtica. Y antes de terminar, un recordatorio súper importante. El objetivo de todo esto no es hablar un español perfecto de diccionario. El objetivo es comunicarse, es conectar. Equivocarse es normal, es parte de aprender. Cada vez que se intenta contar lo que se hizo el fin de semana, aunque sea con frases sencillas, es una victoria, es un pasito más. Y con esto volvemos al principio, a la pregunta del millón. Ahora, con todas estas herramientas, el reto es construir la propia respuesta. Así que ahí va la pregunta. ¿Y tú? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Es el momento perfecto para empezar a practicar con todo lo que hemos visto.